Bien, jóvenes, en esta segunda edición del capítulo 9 de Integración Económica vamos a estar hablando sobre los distintos acuerdos y bloques comerciales. Vamos a estar hablando un poquito del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y otros ejemplos de acuerdos comerciales que existen actualmente en el mundo. Para efectos del examen es importante, yo no les voy a preguntar sobre la historia ni el año de fundación. Para mí es importante que puedan identificar los países que pertenecen a un tipo de acuerdo comercial y qué tipo de acuerdo comercial es. Por ejemplo, si yo les pregunto en el examen qué tipo de acuerdo comercial es el USMCA, antes conocido como NAFTA, la respuesta correcta es que es un área libre de comercio, no es un custom union, no es una unión económica, ni nada por el estilo, y que los tres países miembros son Canadá, México y Estados Unidos. De los próximos acuerdos comerciales que vamos a ver, para efectos del examen, esa es la información que deben reconocer. La integración económica en sí, ¿verdad? En el papel parece fácil, pero realmente el libro de texto reconoce que es difícil. Y es que aun cuando podríamos estipular que se genera actividad económica, se liberan las barreras y puede aumentar significativamente el comercio entre dos países o entre un grupo de países miembros de un acuerdo, lo cierto es que siempre hay ciertos grupos que van a perder en el acuerdo y esos grupos van a protestar y los gobiernos van a tener que lidiar con ese tipo de situación. Digamos que Puerto Rico entra en un acuerdo comercial con Venezuela, por decir un ejemplo arbitrario. Y entonces, en términos generales, pues eso aumenta el turismo, el intercambio de mercancías, la generación de empleo en ambos lados de la frontera, pero los que fabricaban libretas de escuela en Puerto Rico, de nuevo, esto es un ejemplo arbitrario, se van a dar cuenta de que Venezuela tiene una ventaja en la producción de libretas y por lo tanto las hace de mejor calidad y más baratas. Ahora están entrando libres de impuestos y de restricciones. Y ese grupo, ese sector comercial en Puerto Rico se va a ver afectado. Por eso es que no hay integración perfecta y siempre se presta para que ciertos grupos no salgan enteramente beneficiados. El otro aspecto negativo que se discute de la integración económica es la pérdida de soberanía nacional. Fíjense lo que ha hecho Europa con su Tratado de Unión Económica. Ahora la política monetaria hay que ponerse de acuerdo los 27 países. Para elevar el sistema tributario hay que ponerse de acuerdo entre los 27 países. Para decidir qué tipo de acuerdo se va a hacer con países fuera del bloque de la Unión Europea, hay que conseguir consenso entre los demás países. Así que ya España no decide por sí misma en cuanto a política comercial, tampoco lo puede hacer Francia, Italia y ninguno de los miembros de este bloque comercial, puesto que se ha estipulado que las decisiones se toman a consenso. Entonces, si bien es cierto que la integración económica genera actividad en términos generales positiva, aquí, jóvenes, hay dos conceptos que tienen que tener bien claros para efectos del examen. Hay dos cosas que van a ocurrir. Uno, trade creation. Eso no tiene una traducción literal al español, ¿verdad? Podría ser creación de comercio de intercambio. Lo importante es la definición. Dice que ocurre cuando los productores de bajo costo, no se me confundan aquí para efectos del examen, dentro de los países del área libre de comercio reemplazan a los productores de alto costo. Es decir, los que producen a bajo costo el producto más barato reemplazan, sustituyen a los que producen
a un alto costo. Y eso es bueno para los consumidores que ocurra, ¿verdad? Porque ahora van a tener acceso a economías en la compra de productos. Así que cuando piensen en trade creation, piensen que la palabra creation tiene una connotación positiva y por ende lo que tiene que ocurrir es bueno para los consumidores. Por el otro lado, y en el aspecto negativo, opuesto a creation, está trade diversion. Y ocurre a la inversa, por eso es que no quiero que se me confundan en el examen. Ocurre cuando los productores de alto costo sustituyen a los productores de bajo costo. Y usted me dirá, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo los que venden más caro sustituyen a los que venden más baratos? Pues muchas veces ocurre porque hay empresas que tienen mucho poder económico o que quizás tienen mejores técnicas de producción y al acaparar un mercado, entonces el resultado final para los consumidores es que están pagando unos precios más altos que lo anterior. Trade creation, bajo costo sustituye alto costo y a la inversa en el caso de trade diversion. Hablando un poquito de historia sobre la creación de la Unión Europea, ya les había mencionado en clase que surge a partir de las guerras mundiales, ¿verdad? Que han ocurrido y han devastado prácticamente toda Europa. Y entonces deciden los países hacer una especie de tratado comercial para atraer a Alemania particularmente, integrarlo a la economía de los demás países para que de esa forma evitar entrar en conflicto en una futura ocasión y en efecto así ha sido a partir de la creación de la Unión Europea. Y sabemos que en Europa se ha adoptado el euro como moneda y esto pues tiene grandes beneficios para la Unión Europea. En primera instancia es más económico para los países manejar una sola moneda. Imagínense antes de la Unión Europea una fábrica en Alemania, BMW, Porsche, para vender un carro en España había que cotizarlo en pesetas españolas, para vender un carro en Italia había que cotizarlo en liras italianas, para vender un carro en Francia, en francos franceses y así por el estilo. Es un modelo mucho más simple que tenemos ahora utilizando la misma moneda. Así también para los consumidores y los fabricantes es mucho más fácil comparar precios en Europa porque siempre van a estar utilizando la misma moneda. Ha habido un efecto económico positivo desarrollando mercados de capital en Europa en función del uso del euro y además de eso se aumenta la capacidad de las empresas y las oportunidades que tienen de invertir tanto los individuos como las instituciones. Así que en cierto sentido, ¿verdad? En el aspecto general, el euro ha sido positivo para la Unión Europea. Pero esto también tiene su costo y es que la adopción del euro conlleva la pérdida del control de la política monetaria de los 27 países miembros de la Unión. Ahora los distintos países tienen que ponerse de acuerdo para determinar cuánta moneda circula, cuáles son las tasas de intereses, etcétera. Y además de esto, muchos economistas consideran que la Unión Europea no es una área para una moneda común óptima. Recuerden que contrario a Estados Unidos, que se gobierna bajo un gobierno federal, valga la redundancia, aquí estamos hablando de 27 países con 27 gobiernos con distintas regulaciones internas cada uno de ellos. Y esto no lo hace tan óptimo, pero ha funcionado hasta el momento la adopción del euro para beneficio de los países miembros. En cuanto a membresía, son muchos los países que han pedido unirse a la Unión Europea. Ya para el 2004 habían 25 países, luego se une Bulgaria y Rumania para un total de 27 países. Turquía ha estado pidiendo membresía, pero le ha sido denegada en base a preocupaciones con los derechos humanos en este país. No les voy a pedir para efectos del examen que se aprendan
los 27 países de la Unión Europea. En cuanto al Tratado de Libre Comercio en nuestro lado del continente, ya saben que el mayor esfuerzo ha sido lo que antes era NAFTA y de nuevo ahora se conoce como USMCA, Estados Unidos, México y Canadá. Hay otros esfuerzos en la comunidad andina y Mercosur para lograr mayor integridad económica. Muchos sueñan con un libre tratado de comercio, un tratado libre de comercio que abarque todo el hemisferio, desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina. Eso en la era de Donald Trump yo lo veo un poco difícil, pero siguen dándose ese tipo de discusión. El mundo quiere competir en bloques y particularmente los países vecinos tratan de asociarse para ser más competitivos a nivel internacional. Vamos a hablar un poquito ahora del USMCA, antes conocido como NAFTA. Básicamente es un tratado donde se abolió el 99% de las tarifas, que eso es casi todo. Se removieron barreras para el flujo de servicios entre los países. Se hicieron acuerdos para proteger los derechos de propiedad intelectual, que era una de las preocupaciones principales de Estados Unidos, que las empresas mexicanas piratearan sus productos, sus marcas. Se removieron restricciones al FDI, al Foreign Direct Investment. Las empresas mexicanas pueden invertir en Estados Unidos y las canadienses en México y viceversa. Se permite a cada país aplicar sus propios estándares ambientales. Esto fue una lucha de México. Ellos no, al ser un país menos desarrollado, no estuvieron de acuerdo en que se uniformaran los estándares. Así que las empresas en México tienen menos restricciones para controlar y proteger el medio ambiente, lo cual le podría dar una cierta ventaja competitiva. Y también se establece finalmente 2 comisiones para revisar los acuerdos, arbitrar y asegurarse de que los estándares que se acordaron pues son cumplidos en los 3 países. Uno de los acuerdos que logró Donald Trump en este nuevo acuerdo llamado USMCA es que las fábricas mexicanas de automóviles tienen que pagar, y no recuerdo la cantidad estipulada, un salario mínimo similar al de Estados Unidos para que esos vehículos puedan entrar libres de impuestos a Estados Unidos. Con esto lo que logró Donald Trump fue restarle competitividad a México y quitarle el incentivo a las empresas americanas que montaran sus fábricas en México buscando una mano de obra más barata para entonces traer de vuelta los vehículos al mercado nacional. Y este tratado entre México, Canadá y Estados Unidos sigue trayendo controversia, pero los que apoyan el acuerdo dicen que México se beneficiaría y se está beneficiando de hecho de un mayor incremento en la mano de obra, en los empleos disponibles, debido a la mudanza de fábricas norteamericanas a México. Por otro lado, Estados Unidos y Canadá se beneficiarían teniendo acceso a un mercado grande, porque México es un mercado grande en crecimiento, al traer artículos de México, precios más baratos para los consumidores, una mano de obra más barata y la habilidad de ser más competitivos en otros mercados. Y claro, aumentar las importaciones de productos de este país. Del lado negativo, los críticos del acuerdo de libre comercio indican que se perderían trabajos en Estados Unidos y Canadá porque las fábricas irían a México a buscar una mano de obra más barata, que debido a que México tiene menos estándares ambientales, esto crearía más contaminación ambiental. Y por otro lado, que México perdería cierta soberanía
porque al depender tanto de las economías canadienses y estadounidenses para el comercio internacional, pues la influencia de las grandes corporaciones norteamericanas y canadienses de alguna manera podría afectar la soberanía de México como país. Vamos ahora a ver los distintos acuerdos comerciales. El Pacto Andino, no necesitan saber que se creó en el 1969. Me interesa que reconozcan los países, compuestos por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Ahora se conoce como Comunidad Andina. Y importante, funciona como un Custom Union. Y eso es todo lo que tienen que saber con respecto al Pacto Andino o la Comunidad Andina. El Mercosur es otro de los acuerdos comerciales que hay en Sudamérica. De nuevo, no me interesan aquí las fechas. Sí tienen que saber que los miembros son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Venezuela se había añadido, pero en la época de Chávez votaron a Venezuela por las políticas de derechos humanos que se están viviendo en ese país. Este acuerdo también funciona como un Custom Union, no lo veo que dice por aquí, pero es como funciona. Y permite la integración o la reducción de barreras comerciales entre los países miembros, aunque no ha sido tan efectivo como se esperaba. De nuevo, deben conocer el acuerdo comercial, los países miembros y el tipo de acuerdo comercial al que se refiere para efectos del examen. Aquí tenemos otros ejemplos, el CAFTA, Central America Free Trade Agreement. Fíjense que el nombre lo dice, esto es una área libre de comercio. Son varios países de Centroamérica, para efectos del examen no tienen que saber cuáles son. También está CARICOM, que es un área de libre comercio también en el Caribe. Y de nuevo, son muchas islitas pequeñas, no tienen que aprenderse en este caso los nombres de cada una de ellas. En Asia también está ocurriendo el mismo fenómeno. La Asociación de Países del Sudoeste Asiático, conocido como ASEAN, se establece con una serie de países que han ido incrementándose: Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Laos y Camboya. Se hizo un esfuerzo para integrar a Estados Unidos a este acuerdo bajo el gobierno de Barack Obama, pero no resultó. Este acuerdo comercial es un área libre de comercio para todos los efectos de acuerdos comerciales. También tenemos APEC, pero APEC no es un tratado de comercio como tal, más bien es un acuerdo de cooperación económica. Tiene a la fecha de edición del libro 21 países miembros, incluyendo Estados Unidos, Japón y China. Básicamente esto es un acuerdo de cooperación. La relevancia de APEC es que entre esos países miembros, si se fijan, está el 55% del Gross National Product y el 49% del comercio de todo el mundo. Así que estos 21 países miembros representan en esencia la mitad del potencial económico mundial. Bueno, en conclusión, jóvenes, para cerrar esta segunda parte del capítulo, la integración económica, como hemos visto, se constituye en una serie de acuerdos comerciales que pueden tener distintos niveles. Es una tendencia que básicamente ha arropado el mundo entero. La mayoría de los países pertenecen por lo menos a algún tipo de acuerdo o tratado de cooperación comercial, buscando abrir nuevos mercados, buscando que sus empresas sean más competitivas, buscando atraer capital de otros países para desarrollar sus economías.
Y entre las ventajas que podemos mencionar, pues es precisamente la apertura de nuevos mercados y, como dice el PowerPoint, permite a las empresas que están en estas áreas libres de comercio realizar economías de localización y ser más eficientes en la elaboración y manufactura y delivery de sus productos porque tienen unos mercados más amplios. No obstante, esto trae ciertas desventajas también. Cada grupo de cooperación se hace más competitivo. Unos unen fuerzas, pero entonces estamos compitiendo ahora distintos bloques comerciales y esto puede traer como consecuencia, ¿verdad?, ciertas restricciones al comercio internacional. Se ha hablado en algunas revistas económicas de negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, de llegar a un acuerdo de libre comercio, por lo menos, aunque sea el nivel más bajo. Esto, de nuevo, en el tiempo de Donald Trump es un poco difícil de visualizar, pero es una aspiración que tienen los gobiernos de muchos de los países en la Unión Europea y de algunos sectores económicos en Estados Unidos. Para nosotros eso sería, acá en Puerto Rico, me parece a mí muy beneficioso, porque abriría el mercado europeo a las empresas puertorriqueñas de una manera donde nuestros productos podrían llegar allá sin ningún tipo de cuotas ni de tarifas o restricciones comerciales. Posiblemente llegarían aquí más empresas europeas a invertir y Estados Unidos, la suma de las economías de Estados Unidos y todas las economías europeas que pertenecen a ese bloque hacen más de la mitad del potencial económico del mundo. Por lo tanto, estaríamos en un bloque económico súper poderoso para competir con China y las economías emergentes en Asia. Eso es todo por este capítulo. Deben repasarlo. Tienen la versión normal de PowerPoint para que la puedan leer. Y deben ver los videos complementarios que están en la plataforma Moodle.